Capacítanos, Señor. Danos entendimiento de tu palabra, Señor, porque solo así te podremos adorar como tú esperas de nosotros, Señor, conforme al Espíritu de Cristo y conforme a la verdad de Cristo. Que la comparación que tú pones para los verdaderos adoradores es Cristo hombre. Así como ese hombre te adoró, conforme al Espíritu y conforme a la verdad, así tú esperas y estás buscando adoradores, Señor. Capacítanos para amarte, capacítanos para agradarte, capacítanos para obedecerte, mi Señor. Capacítanos para caminar los caminos de Cristo. Capacítanos para entender tu palabra, porque solo así te podremos adorar, mi Señor, como tú quieres. Glorifícate en esta noche, mi Señor, en mi vida, mi Señor, en la vida de mis hermanos y en la vida de todos aquellos, mi Señor, que te buscamos, mi Señor, conforme a tus propósitos, mi Señor, deseando y anhelando que tú termines esa preciosa obra que has comenzado en nosotros. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Qué bendición, hermanos, que podamos en esta noche desarrollar esta preciosa enseñanza con respecto al autor del libro de los Hebreos. Y es tan importante esta enseñanza que por miles de años, casi que desde que comenzó la iglesia, siempre ha habido una grande discusión en cuanto a la autoría de este libro. Y es importante que nosotros miremos lo que dicen algunos hombres de Dios, porque estamos hablando de hombres que aman al Señor, hombres que vivieron y murieron para el Señor, porque esto no es una doctrina de salvación, pero vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Hermano, lo importante es lo que la Biblia nos enseña, y sabemos que usted puede ser un hombre, una mujer de Dios igual que yo, y usted y yo nos podemos equivocar muchas veces. El único que no se equivoca es el Señor, bendito sea su nombre, y por eso venimos a buscar la dirección del Señor a través de su palabra y por supuesto con la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, qué lindo nosotros poder entender sobre la autoría del libro y lo que eso implica para nuestras vidas y para la misma palabra de Dios, porque vamos a entender cosas maravillosas y profundas que de pronto muchos nunca han visto ni las han escuchado, pero que están todas en la palabra de Dios. Entonces sabemos que dice el Señor que las cosas secretas pertenecen a Él, pero las reveladas son para sus hijos. Así que gloria a Dios, por eso estamos aquí, entendiendo de que el libro de Hebreos es de pronto el libro más profundo del Nuevo Testamento. El libro de Hebreos es donde el Señor muestra a través de su palabra ya lo que viene a ser no la sombra, sino la sustancia, el cumplimiento profético de las promesas de Dios para su pueblo y para todo el mundo. Entonces, qué lindo es poder nosotros sumergirnos en esa profundidad de la palabra y poder entender cosas que mucha gente no ha entendido, y que la podamos usted y yo entender y podamos disfrutar de la hermosura de este libro precioso que nos muestra a Cristo diferente al resto de los libros de la Biblia. Hebreos nos muestra a Cristo como el más grande, el más alto, el más poderoso, el más sabio. Nos habla de la supremacía y la superioridad de Cristo. Entonces, será importante que usted y yo entendamos, y para Dios que entendamos sobre la autoría de este libro. Será importante que nosotros miremos a través de la palabra y podamos comparar
a través de la misma escritura, porque la misma escritura es la que se debe interpretar a sí misma. Dios prohíbe la interpretación privada. Entonces, qué lindo que nosotros podamos ver de que en el antiguo pacto, en el desierto, Dios les dio un evangelio, y es el evangelio según Moisés, precioso, hermoso, maravilloso. Tan precioso y tan maravilloso como el evangelio que glorifica a Cristo, el evangelio de la gloria de Cristo, porque son los dos, son la palabra del Dios vivo. Entonces, qué lindo nosotros poder entender, hermano, y anhelamos de que el Señor nos enseñe en esta noche su palabra. Y podamos comparativamente ver con verdadera revelación del Señor lo que es este libro y lo que significa en comparación con lo que es la revelación del Señor. Entonces, Hebreos, el evangelio según Moisés. ¿Por qué? Porque Hebreos, en los 10 primeros capítulos de Hebreos, habla completamente del modelo del santuario, del modelo del desierto, del modelo según Moisés, del modelo eterno que el Señor les entregó para que ellos pudieran, un pueblo pecador, pudiera acercarse a un Dios santo. Y como el Señor les entregó como si fueran unos niños, como el Señor les entregó una serie de utensilios para que como niños pudieran entender el proyecto o la empresa maravillosa, eterna de Dios, la empresa de la redención, distribuida en 7 utensilios y por supuesto con una cantidad enorme de figuras, cientos de figuras, cientos de tipos, cientos de sombras, que cada una de ellas señalaba a Cristo. Entonces, por eso el libro de Hebreos viene y dice: todo lo que ustedes vieron en el pacto o en el evangelio según Moisés, viene ahora un hombre a cumplirlo todo, viene a ser la sustancia de todo, viene a ser ese cordero prometido, esos millones de sacrificios que ofrecieron, vienen a ser uno en una sola persona, y esa sola persona va a cumplir todas las sombras y todos los tipos y todas las figuras del modelo según Moisés. Entonces, qué lindo nosotros poder entender. Acordémonos de que ya esta enseñanza la trajimos a principios de año, pero la terminamos en 2 horas. Iba corriendo tremendamente para poder terminarla en 2 horas, pero ahorita queremos es disfrutar, deleitarnos, saborear el entendimiento que el Señor nos va a dar en cuanto a la hermosura de Hebreos, el libro más profundo y más maravilloso del Nuevo Testamento. Entonces, porque vamos a ver qué es lo que muestra Hebreos del Señor Jesucristo, para que comparemos nosotros con lo que el Señor viene enseñándonos, las maravillas de la palabra, y quién pudo haber sido el escritor de Hebreos, porque la palabra es una unidad perfecta, así como Dios es uno, así es su palabra, es una. Es la suma de muchos libros, como dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, en esa bendita palabra del Señor es que nosotros vamos a estar recorriendo a través de ella para poder entender esto maravilloso y el propósito de Hebreos. Otra cosa, hermanos, si quitamos a Hebreos de la Biblia, con toda seguridad la mayoría de los hebreos o del pueblo de Dios, del pueblo judío, prácticamente no van a poder ver las promesas, las profecías,
las sombras hechas sustancia, porque es solamente en todo el Nuevo Testamento, es solamente el libro de Hebreos el que habla de los sacrificios, habla del sumo sacerdocio. Entonces, es el libro de Hebreos, habla del tabernáculo, habla de las figuras. Entonces, es el libro de Hebreos, aquel que trajo revelación principalmente, así algunos lo nieguen, principalmente para el único pueblo en la tierra que podía haber entendido ese mensaje de Hebreos, el pueblo judío, porque el pueblo judío caminaba en el templo, su vida era el templo, su pasión era el templo, su empresa diaria tenía que ver con el templo. Se movían alrededor del templo. Lo más grande para sus vidas en la época era el templo, y lo sigue siendo hoy, al punto de que quieren construir otro templo. Entonces, fue un libro escrito para ellos, porque el gentil no sabía de los sacrificios, no sabía del sacerdocio, no sabía de ese proceso de redención a través de estos 3 cuartos. El primero que estaba abierto, el atrio, y los otros 2 cuartos que realmente se llaman el tabernáculo o el santuario de Dios. Entonces, entendamos de que es un libro escrito, aunque algunos autores que ya murieron y otros que hay hoy en día vivos dicen que eso fue escrito para el pueblo cristiano, y el pueblo cristiano en el momento, o sea, para los gentiles que estaban en el Señor, no tenía ni la más menor idea del modelo de Dios. Entonces, qué lindo nosotros poder mirar todas estas cosas para poder, hermano, ir pasito a paso entendiendo sobre la maravilla de este libro. Entonces, el libro de Hebreos les hablaba a ellos de que Dios había hecho unas divisiones para que un pueblo pecador pudiera acercarse a la meta, la gloria de Dios. Y pudimos ver de que por mucho que se esforzaron, por muchos años, cientos de años, miles de años que trataron de llegar a la gloria de Dios, nunca pudieron llegar a la gloria, porque era imposible llegar a la gloria a través de sacrificios. Entonces, y a través de una obra personal, legalista de cada hombre. Entonces, era necesario que se cumpliera la palabra, toda la profecía acerca del Redentor y acerca del Mesías. Entonces, porque era la forma de que un pueblo pecador pudiera acercarse a un Dios santo, y no con sacrificios, como lo dice el mismo Señor, cuando dice sacrificios y ofrendas por el pecado no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces eso lo dice Hebreos 10:5. Entonces, y poder nosotros entender y avanzar de que el propósito de Dios es su gloria. Lo que Dios espera de nosotros es que lleguemos a su gloria. Así que qué bendición nosotros poder entender estas cosas, que entre otras ya nosotros venimos años estudiando el modelo eterno de Dios, el modelo del santuario, el modelo del desierto, que entre otras cosas está vivo hoy en día en la vida de cada creyente, porque hoy en día usted y yo pasamos a ser ya no la vaca o el cordero, un sacrificio, sino que usted y yo hoy en día somos el sacrificio vivo. Hoy en día la Biblia llama al creyente, tanto judío como griego, como hombre, como mujer, lo llama el templo del Dios viviente. Entonces, hoy en día, según 1 de Pedro 2:9, hay un nuevo sacerdocio, ya no sacerdocio levítico, porque el sacerdocio levítico, dice el Señor Jesucristo, era una sombra. Por eso dice que ahora nosotros, la iglesia, judíos y griegos, todos en Cristo somos uno solo. De los dos hizo un cuerpo. Somos linaje escogido, ya no un linaje terrenal, sino un linaje según Cristo, según el sacerdocio eterno de Melquisedec. Dice que somos real sacerdocio. Real habla de verdadero, o sea, ya no un sacerdocio de sombras como el sacerdocio levítico, sino un sacerdocio verdadero. Y una nación santa es aquella nación que viene a través de la sangre del Mesías al Padre, porque no hay otra forma ni hay otro intercesor entre Dios y los hombres que no sea el Mesías hombre. Entonces, qué lindo nosotros poder entender estas maravillas que están escondidas en la palabra de Dios, y entender, hermanos, el significado profético
y el cumplimiento que habla Pablo y que habla el autor o que hablan los autores de los cuales se dice que escribieron el libro de este libro maravilloso para el cumplimiento profético de esa promesa, de ese redentor que había de venir. Entonces entendemos de que siempre el propósito de Dios ha sido restaurar lo que se había perdido, y ahí les entregó el modelo. El propósito es que lleguemos a su gloria para poder ser esos adoradores, y que su oración y la mía suba al Padre como un incienso de olor grato. Entonces, qué lindo poder nosotros entender, comenzar a entender no solamente quién escribió el libro y por qué no pudo haber sido nadie más, que la Biblia nos lo muestre, y el propósito del libro, a quienes se escribió este libro. Y eso lo vamos entonces a ver a través de la bendita palabra del Señor. Salmo 138:2 dice: me postraré hacia tu santo templo, porque el templo era lo más sagrado para el Señor, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra. Es imposible sacar la palabra del nombre. No podemos dividir a Dios de su palabra. Dios es el nombre. Para el pueblo hebreo, el nombre de Dios, que es el tetragramatón que llaman las 4 consonantes, es tan sagrado que ellos nunca se han atrevido ni siquiera a mencionarlo. Ellos lo escriben, pero no lo pronuncian porque es impronunciable. Lo llaman con adjetivos. Entonces, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas, hermano. Miren lo tremendo de coger la palabra de Dios e interpretarla nosotros mismos, donde estamos pisoteando a la vez el nombre de Dios, que es lo más sagrado. En el Padre Nuestro el Señor nos deja: santificado sea tu nombre, porque el nombre de Dios tiene que ser siempre santificado, o sea, ponerlo por encima de todo, aparte de todo, sobre todo en nuestra vida tiene que estar el nombre del Señor. Entonces, por eso el segundo mandamiento habla de no usar el nombre de Dios en vano, o sea, sin propósito, usarlo por usarlo, jurar en el nombre de Dios o hablar cosas que no son, o torcer la palabra. Está hablando de la unidad entre el nombre y su palabra. Entonces, el nombre de Dios y la palabra de Dios. Por eso la palabra se tiene que interpretar a sí misma, hermanos. No más interpretación privada, porque eso es lo que tiene la iglesia como está, llena de teólogos, llenos de carne, llenos de pasiones, llenos de filosofías, llenos de palabrería de su propio corazón, el torcido, el pueblo torcido, y según Primera de Timoteo 4:16, todos condenados. Eso es muy importante. Segunda de Timoteo 3:16, que nos habla de que toda la escritura, o sea, Dios está colocando ahí todo lo que quedó escrito. Y vamos a entender por qué toda la escritura y a qué se refiere toda la escritura. Hermanos, fácilmente yo puedo resumirle en unos pasos aquí en 10 minutos y mostrarle las razones por las cuales quién fue el que escribió Hebreos. Pero no vamos a entender cosas maravillosas y profundas que debemos entender en la palabra para poder, hermanos, que nos enamoremos más de la palabra, nos enamoremos más del Señor, seamos más fieles al Señor y vivamos como un pueblo escogido por Él, por el cual Él entregó la vida de su Hijo. Entonces, dice toda la escritura, o sea, ahí se está refiriendo, hermanos, nosotros que venimos entendiendo y estudiando, se está refiriendo a 66 libros, ni uno más, ni uno menos. Y esto habla de con el contexto de Dios, no con el contexto de nuestros estudios o nuestras interpretaciones o nuestro entendimiento, no, en el contexto de Dios, porque en el contexto de Dios, Dios tiene muchas formas de hablar en la palabra. Por eso Hebreos capítulo 1, verso 1 comienza diciendo que Dios habló
habló a nuestros padres por los profetas, habló de muchas maneras y de muchas formas. O sea, en esos 66 libros están todas las formas en que Dios les habló. Ahí están sellado, además está sellado. No pueden ser los 39 libros únicos del antiguo pacto, porque entonces se queda la revelación de Dios en sombras. Y no puede ser libros menos, libros más, porque ya está sellado, y el Espíritu Santo fue el que guió a los hombres, así como guió a los profetas a dejarnos su antiguo pacto. Guió a los hombres para que reunieran únicamente 66 libros, y ni uno más ni uno menos, porque todo eso tiene que ver con la numerología bíblica de algo de lo que vamos a ver nosotros, para que podamos entender quién fue el que escribió Hebreos y por qué no pudo haber sido otro. Entonces es importante que entendamos esto, hermanos, porque dice toda la escritura, toda, 66 libros, y entendamos que eso tiene un contexto. Hermano, mire, las cosas que entendió este hombre que escribió esta escritura, es necesario que usted y yo entendamos muchas de ellas. Y para poder entender muchas de esas cosas que este hombre que escribió este libro entendió, hay que volvernos atrás, hay que ir hacia el modelo eterno de Dios, porque la palabra habla de toda la escritura, es útil, toda, no solamente el Nuevo Testamento como predican muchos pastores, que se centres en el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento es toda la palabra que es útil, toda. Porque toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, toda la palabra nos las ha dado Dios, y toda la palabra tiene el poder de Dios. Entonces, muy importante, toda la escritura habla de 66 libros, o mejor, 66 partes, no 65, 67. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos y nos introducimos en el modelo, entramos al santuario, en el lugar santo nos encontramos de que al lado izquierdo estaba la ménora, la lámpara de Dios. Y esa ménora estuvo hecha de oro. Y dice que en una sola pieza, pero fue hecha con 66 partes. Y esas 66 partes hablan de la ménora, la lámpara. Pero también esas 66 partes tenían luz. Entonces, no estamos hablando solamente de que la palabra de Dios es lámpara, pero además de la lámpara necesita luz. ¿Por qué? Porque hay muchos teólogos, mucha gente que sabe mucha palabra, pero no obedece, no viven para agradar a Dios, se agradan a sí mismos, se tuercen la palabra y tuercen a los que los escuchan. Entonces necesitamos no solamente la lámpara, sino la luz. Porque una lámpara sin luz no funciona. Mire la cantidad de religiones, cada uno tiene la lámpara, los 66 libros. Pero ¿para qué les sirven? Para condenarse y condenar a la mayoría de los que los escuchan. Tanto los testigos de Jehová como muchas otras denominaciones donde Dios habla de un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo. Hermano, un solo Espíritu. Y cómo han dividido. Entonces por eso es tan importante que entendamos esta enseñanza. Ni siquiera hemos comenzado con la introducción. Entonces, los 66 libros o partes, porque el Señor claramente dijo de que le hicieran la lámpara labrada a martillo. Es necesario que la palabra de Dios sea labrada en nuestros corazones. Así como dice el Nuevo Pacto en Jeremías capítulo 31, del 31 al 33. Dice que en aquel tiempo haré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con vuestros padres que lo desobedecieron, sino que pondré mis leyes en vuestra mente y la escribiré en vuestros corazones. O sea, es necesario que Dios labre esa palabra en nuestros corazones. Entonces por eso habla de 66 partes y la ménora. Mire, hermano, si usted y yo nos ponemos a ver, claro que lo vamos a ver, las interpretaciones que dan de por qué Pablo, por qué otro, por qué tal otro no escribieron el libro de Hebreos, lo que ellos hablan, hermano, no tienen en cuenta sino cosas superficiales y materiales que no tienen ni siquiera que ver con la palabra de Dios. Qué terrible eso, que no hayan visto, que no vean, hermano, lo que hay dentro de la palabra de Dios. Por ejemplo, una de las fuentes más importantes para entender de que tenía que ser ese libro y no uno más ni uno menos, es precisamente la lámpara de Dios, la ménora.
porque habla de 66 libros. Por eso muchos dicen, bueno, pero ¿por qué no aceptan los libros apócrifos? ¿Por qué? Porque es que el que no los acepta no es el hombre, es Dios, porque no son sino 66. Si nosotros metemos uno de los libros apócrifos, entonces ya la palabra de Dios queda corrompida. Debemos entender eso, hermanos, porque esto es revelación de Dios que Dios dejó en su palabra, de que solamente podían ser 66 partes hecha la lámpara de Dios, la menorá, y eso lo entienden claramente los hebreos, los judíos, y eso lo entiende todo aquel que vaya y lea el libro del Éxodo. Ahí está. Entonces, ahí están todos, en la Torá, los 5 libros de Moisés, una maravilla del Señor. Entonces, habla de 66 libros, 66 partes. Habla de la lámpara, la menorá, labrada a martillo. Habla de la lámpara de Dios más la luz del Espíritu. Porque el Señor claramente habla de que colocaran la menorá, pero no la dejaran ahí colocada, que la encendieran. O sea, esa luz habla del Espíritu Santo, habla de la revelación de Dios que está en esa lámpara. Entonces, y que alumbrara al frente hacia la mesa de los panes, que la mesa de los panes, por supuesto, nosotros sabemos quién es el maná que vino del cielo, quién es el verbo y quién es la palabra. Estamos hablando del Mesías, ungido de Dios. Entonces, muy importante, la palabra de Dios, ok, entonces estaba diciendo que comenzamos hablando de que toda la palabra de Dios, toda la palabra de Dios toda la palabra es inspirada por Dios, pero no para ahí. Dice, y es útil para enseñar, para reargudir, para corregir, para instruir en la justicia de Dios. O sea, ahí está todo. La palabra lo tiene todo. Cualquier cosa que nosotros queramos consultar, cualquier pregunta, no se le sale ni una sola. Todo está revelado en la palabra de Dios. Que nosotros no entendamos es una cosa, pero la promesa del Señor es que nos va a ayudar a entender lo que Él dispuso para que entendiéramos, porque hay cosas secretas que nunca vamos a entender en esta tierra. Entonces, esa palabra que es inspirada por Dios, ojo, no la teología de los diferentes concilios, no las filosofías de muchos sabiundos y muchos que tienen títulos, hermanos, de divinidad inclusive, que eso es gravísimo. Como el pedazo de carne nos hemos metido a tal punto que ya lo pueden llamar a usted que tiene un título de divinidad o yo. Dios nos guarde, hermanos. Entonces, y útil, esa palabra que es inspirada es la única que es útil. O sea, que la palabrería mía no es útil para nada. La palabrería de ningún sabiundo es útil. La única útil es la que es inspirada por Dios. Ninguna otra palabra. Ningún libro apócrifo, ningún libro escrito por hombres. Es la palabra inspirada por Dios que quedó en esas 66 partes, en esa menorá, en la lámpara de Dios, que es útil. Lo demás no es útil. Inclusive, no es solamente, mire, inclusive, hermano, entienda esto, la misma Biblia, la palabra de Dios es inútil para la gran mayoría de la humanidad. La gran mayoría de la humanidad se va a condenar y la palabra no les fue útil nunca, porque nunca la recibieron con fe, porque nunca se dejaron apercibir por ella, porque nunca se dejaron, tenían la lámpara pero nunca la encendieron, nunca le dieron lugar en su corazón para que esa lámpara los iluminara. Entonces es útil para todos los propósitos eternos de Dios. La palabra inspirada por Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, no las interpretaciones privadas, hermano. Mire por qué la iglesia está como está. Hermano, usted ve allá por los unos que no creen sino que en Jehová, los otros que no creen sino en el Espíritu Santo, los otros que no creen sino en Cristo, los otros que no creen en nadie, los otros que tienen tremendas mezcolanzas, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Por las interpretaciones privadas. Se le ocurrió a un tipo en Estados Unidos hace 100 y tantos años, se le ocurrió de que le vino una iluminación y ahí nacieron los testigos de Jehová. Y después a otro, ahí nació que Jesús únicamente y no sé qué cosas. Hermano,
por Dios. Es solo la palabra, y por eso hay que entender el modelo de Dios, hermano. Sin los 5 libros de Moisés, hermano, que Dios nos los ayude a entender, es imposible entender muchas cosas reveladas en el Nuevo Testamento. Es imposible. Y muchos lo desechan. Yo me acuerdo por ahí un predicador que nos decía, no, prediquen, concéntrense en el Nuevo Testamento y nada más. ¿Cómo le parece? Qué crimen, hermano, que a usted y a mí, un pastor, una autoridad, un pedazo de carne, le prohíba lo que Dios nos dice, que es necesario que escudriñemos todas las escrituras. Para que vea usted las interpretaciones privadas y los ricos y famosos que están hoy en día como dioses, hermano, en los púlpitos, diciendo qué se puede leer y qué no se puede leer, hermano. Que Dios nos guarde, hermano, que Dios nos guarde. Es mejor morirnos en la misericordia de Dios antes. Yo prefiero morirme antes que pasar a ser un apóstata, hermano. Que Dios nos guarde. Y ojalá haya gente aquí que me esté apercibiendo cuando de pronto me tuerza. Prefiero estar sentado, que prefiero ser un enemigo de Dios y condenando a un poco de pueblo aquí. Hermano, esa es la realidad y así tiene que ser, porque la única y máxima autoridad que puede haber en los púlpitos tiene que ser únicamente la bendita palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios, no la filosofía del brazo de carne, hermanos. Entonces, ¿por qué? Porque vemos a muchos teólogos, hermano, usted los encuentra en muchas partes, discutiendo, hermano, alegando, para los cuales la palabra inspirada por Dios no les es útil, hermano. No les es útil, no solamente a ellos, sino que condenan al pueblo. Así como le dijo Pablo a Timoteo, que se cuidara de ti y de la doctrina y continuar haciendo eso. Porque cuidándose de él, de su carnalidad, de sus filosofías, de su vida y de la doctrina, dice, se salva a él y los que lo escuchan. Lo contrario también ocurre. Entonces, les es inútil, mire, a los teólogos, a muchos teólogos que son hombres de Dios, gloria a Dios por ellos, porque de ellos podemos aprender cosas maravillosas, centrados en la palabra, que dependen de la palabra y que viven en santidad para Dios. No, estamos hablando de muchos hoy, que se llaman, hermano, a sí mismo teólogos, o que buscan el pastorado estudiando en una universidad, o para que otros buscan a otros que los unjan, cantidad de cosas. Y no solo a ellos, sino a sus clientes. Mire, hermano, la misma palabra inspirada de Dios, como la tuercen, no les es útil a estos teólogos, o a estos pastores, o a estos ministros. Y no solo a ellos no les es útil, sino a toda la clientela que tuercen, tampoco les es útil. Qué tremendo. (17) A fin de, o sea, con el propósito de que el hombre de Dios, ojo, no está hablando del religioso, no está hablando del que se congrega, está hablando del hombre de Dios. El hombre de Dios sea perfecto, o sea, la palabra inspirada de Dios. Esto significa que lo único que nos perfecciona es la palabra inspirada de Dios. Mire, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea que la palabra inspirada de Dios es la que nos perfecciona y enteramente preparado para toda buena obra, la palabra de Dios. Entonces, ahí vemos qué es lo que nos perfecciona, la palabra de Dios. Por eso, ¿qué es lo que nos santifica? La palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, Juan 17, tu palabra es verdad. Entonces la pregunta ¿es Hebreos parte de la escritura inspirada por Dios? Porque, hermano, le estoy diciendo esto porque al principio, más aún, Juan Calvino siempre negó que Hebreos era un libro del canon de los 66 libros. Él siempre lo negó. Murió negándolo. Entonces, Calvino siempre negó de que Hebreos era palabra inspirada de Dios. Entonces la pregunta es, y no solamente él, muchos. Hebreos comparativamente la revelación del modelo de Dios, cuando nosotros, pero esto la mayoría de la gente que le enseñan y van y le explican, no, que tal auto, que Pablo no la escribió, que la escribió aquel otro, que no es inspirada. Les toca creer, hermano, mientras no conozcamos los libros, hermanos, de Moisés, mientras no conozcamos el modelo de Dios, el modelo de redención, el modelo del santuario, hermano, es imposible nosotros saber si Hebreos
la posición de Hebreos y la revelación más grande que hay en todo el Nuevo Testamento de Jesucristo, que es Hebreos. Los otros libros, hermano, son pequeños al lado de Hebreos en cuanto a lo que es Cristo. Y ya lo vamos a ver si alcanzamos hoy. Entonces, Hebreos es el evangelio de la gloria de Cristo. Ahí muestra el evangelio donde Él fue glorificado en esa cruz. Donde Él fue glorificado como el Cordero de Dios, donde se le dio un nombre que es sobre todo nombre. En Hebreos muestra la grandeza de ese Cristo hombre, o sea, del Mesías. Entonces, ¿qué era? El modelo del desierto, el modelo del santuario, eran solo figuras y sombras, porque es el evangelio según Moisés. Ahí es donde el pueblo siempre hablaba de que vendría un profeta, hablaba de que vendría un redentor, pero que ese redentor iba a morir por todos nosotros. Por eso ese cordero del cual se mataron, se sacrificaron millones y millones de animales, hablaba de Cristo. Entonces ese es el evangelio, pero en ese momento en el evangelio según Moisés no lo veían, no lo entendían. Entonces es imposible que Hebreos se haya escrito para otro pueblo que no sea el pueblo judío, porque Hebreos habla de todo esto, habla de los sacrificios, habla de la sangre que habla mejor que la de Abel cuando Caín mató a Abel, habla del sumo sacerdocio, habla de los sacrificios, habla del altar de bronce, habla del lavacro, hermano, habla de la ménora, de la lámpara, habla de la mesa de los panes, del altar del incienso, todo del altar del incienso, habla del propiciatorio, habla del arca, todo. Hebreos habla ya como una revelación de lo que es el evangelio según Moisés, que eran solo sombras en el antiguo pacto a base de sangre. Y cuando vino el Espíritu Santo, entonces ya fue a base de la obra de Cristo. Y esa convicción y ese entendimiento que solo nos da el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué? Porque tanto al pueblo que se le escribió, a mucho pueblo que se le escribió, que entendían el modelo de Dios, porque eran pueblo hebreo judío, muchos se siguieron firmes al Señor, otros se volvieron a la ley. ¿Por qué? Porque estaban acomodados. Estaban acomodados, hermano, y lo peor que le puede pasar a un creyente es que se acomode entre la ley y la gracia. O sea, que siga viviendo como si el Mesías no hubiese venido y viva, eso sí, bajo la gracia. Eso es imposible. Y por eso fue que se escribió Hebreos. Entonces, ¿por qué? Porque el velo se rompió, pero para esos hebreos a los que se escribió este libro, el velo no se había roto. Para ellos no, a pesar de que el Señor ya estaba en los cielos, ya estaba funcionando como sumo sacerdote. A la diestra de Dios el poder y la gloria estaban sobre Él. Y sin embargo ese pueblo al que se escribió esto seguían, hermano, pegados de los sacrificios, pegados de la labor del templo, hasta que se cumplió lo que el Señor les profetizó. Entonces por eso es muy importante entender y ver estas figuras, porque estas figuras nos hablan del evangelio según Moisés, que era lleno de figuras, de tipos, de sombras, pero que había una promesa profética de que iba a venir alguien que iba a cumplir todo lo que ellos vivieron en carne propia, porque los hebreos vivieron en carne propia el modelo que Dios les entregó para que vivieran por Él. Les entregó nada más y nada menos que 603 mandamientos para que vivieran por ellos, más los 10 mandamientos. Entonces, si había un pueblo que entendía sobre sacrificios, que entendía sobre sangre, que entendía, hermano, sobre animales, que entendía sobre ministraciones, que entendía sobre el culto, según Moisés, y sobre celebraciones y fiestas, era únicamente el pueblo judío, el pueblo de Dios, el pueblo hebreo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué le estoy repitiendo esto? Para que entendamos de dónde viene el por qué no se le pudo haber escrito ese libro a otro pueblo, sino al pueblo hebreo. Porque es como hablarle chino a usted y a mí. Solamente ellos entendían ese idioma, porque lo vivieron toda la vida, porque sus ancestros lo vivieron, porque Dios se los entregó personalmente a ellos en el monte Sinaí, porque ellos construyeron el tabernáculo y construyeron todas las figuras, porque el Espíritu Santo los llenó a cada uno de ellos de sabiduría, de entendimiento, para que ellos labraran e hicieran todo lo que el Señor le mostró a Moisés en el monte, que no era otra cosa que el mismo templo celestial. Entonces,
Qué lindo nosotros poder entender todas estas figuras maravillosas para que vayamos desarrollando, hermano, lo que de pronto usted nunca ha escuchado, pero que está en la palabra de Dios, del por qué y quién escribió este precioso, el libro más profundo del Nuevo Testamento. Pedro decía, hablando de Pablo, por ejemplo, que él escribía cosas tan profundas, difíciles de entender. Entonces, qué tremendo. Hebreos 1:1. Y le digo una cosa, lo más triste, hermanos, la mayoría de la iglesia del Señor no conoce el modelo de Dios. Y entonces, ¿cómo van a entender profundamente el que se cumplió en el libro de Hebreos? Y cómo hoy en día tienen cosas más grandes que el Señor, que el Mesías. Tienen más grande su trabajo, su mujer, sus hijos, su cuerpo, su vida, más grande que el Mesías, porque en los hechos son los que hablan, hermanos. Si no, las iglesias de sana doctrina estuvieran llenas de gente buscando del Señor, hermano, y fervientes en la calle predicando al Señor, predicando la palabra. Hebreos 1:1. Dios, por eso empieza con Dios. Mire, el libro de Hebreos empieza con Dios, habiendo hablado muchas veces. Ojo a eso. Esto no tiene que ver nada con esto. Y de muchas maneras, aquí habla de dos cosas totalmente diferentes. En otro tiempo, a los padres por los profetas. Y aquí no está hablando a ningún padre gentil, se está refiriendo a Abraham, Isaac, a Jacob, a Josué, a todos los padres de ellos. En estos postreros días, o sea, ahora, en el tiempo que se escribió Hebreos y sigue ahora hasta la segunda venida, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Más adelante volvemos a tomar esto, porque es importante que desglosemos qué significa muchas veces y de muchas maneras. ¿Y qué significa? Aquí el Señor prácticamente resume todo el Antiguo Testamento en el primer verso. Ahí está resumido completo. Habiendo hablado Dios muchas veces, o sea, muchas veces, quiere decir que le habló a Moisés, le habló a Abraham, le habló a José, le habló a muchos, le habló a los profetas, muchas veces. Y de muchas maneras, les habló en figuras, les habló en parábolas, les habló, hermano, en sombras, en muchas formas. A los padres por los profetas. Aquí se resume, hasta aquí llega el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto mejor. Pero a partir del Mesías, a partir del Mesías ungido, a partir del Cordero Santo prometido, del Redentor prometido, entonces en estos posteriores días nos ha hablado por su Hijo. O sea, mire que aquí Dios mismo hace una grande diferencia entre profetas y el Hijo de Dios. Hace la gran diferencia, compara a todos los profetas con una sola persona, el Hijo de Dios, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Oiga, hermanos, usted va a ver y va a entender cosas tan maravillosas que mucha gente que no sabe cómo hablarle a los testigos de Jehová, usted aquí va a encontrar cómo hablarles de una manera tan sencilla, tan profunda, tan contundente, sobre quién es ese Cordero de Dios, sobre quién es el Mesías, sobre quién es Jesús de Nazaret, que le digo, no hay cosa más contundente que esta en toda la palabra, para hablarle a ellos y a otros grupos. Tercero, el cual, siendo el resplandor de su gloria, mire, Él es el resplandor, o sea, la luz de Dios es Cristo. Esa gloria que emana de Dios es Cristo. Y la imagen misma, o sea, exacta, la imagen exacta de su sustancia. O sea, que la sustancia del Padre, esa es la sustancia del Hijo. La misma, eso está escrito por Dios, inspirado por Dios. ¿Y quién? Mire quién es el que sustenta todas las cosas en el universo. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, está hablando del Hijo, el cual el Hijo, Yeshua HaMashiach, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma exacta de su sustancia, es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, que todo lo que funciona, la ley de la gravedad, las diferentes leyes que hay en el universo, la sustenta
Jesús de Nazaret. Porque muchos hermanos perversos niegan la deidad del Mesías. Dicen que él simplemente fue un hombre. No, el Mesías fue 100% hombre, pero fue 100% Dios. Y él es el que sustenta todo el universo con su palabra. Entonces, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, él, por medio de sí mismo, o sea, no hay otro, hermano, fue el Señor Jesucristo, él mismo que nos purifica delante del Padre y quita los pecados. No hay otro intercesor, hermano, no es María, ni Amparo, ni Graciela, es solamente ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni ningún profeta, solamente Jesús de Nazaret, el Mesías ungido de Dios. Nadie más, hermano. Dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ojo, hecho superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Él, a pesar de que estaba en su carne, era superior, hermanos, a los ángeles. Entonces, en estos 4 versículos prácticamente se resume todo el libro de Hebreos. Aquí, y muestra el poder y la preeminencia, la superioridad entre el Mesías y todo lo demás escrito en la Biblia. Entonces, muy importante que eso lo cogemos más adelante. Entonces, ¿quién escribió el libro de Hebreos? ¿Y por qué no pudo ser nadie más? Todo esto que vemos aquí está revelado en Hebreos, porque estamos hablando del antiguo pacto con todos los mandamientos cultuales, ceremoniales, legalistas, para que el hombre los cumpliera en su fuerza. Pero la Biblia misma dice que nadie podía cumplirlos. ¿Por qué? Muy sencillo, porque es que ellos no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos, entonces no podían cumplir, hermanos. Solamente esa es la diferencia. No podían cumplirlo. Y para que nosotros tengamos el Espíritu Santo es necesario que recibamos al Mesías como sustituto en esa cruz. O morimos nosotros o muere Él. Porque Él vino a hacerse pecado lo que nosotros éramos, para hacernos a nosotros lo que Él es, santo y aprobado delante de Dios. Entonces, ¿quién escribió el libro de Hebreos? ¿Y por qué no pudo ser nadie más? Porque aquí vemos toda la figura. Mire, todo esto este es el lavacro. Aquí está el altar. Cristo, el Mesías, es el propiciatorio. Él mismo es el propiciatorio. Cuando Abraham estaba sacrificando a su hijo Isaac, realmente después dice que le habló el Señor y encontró otro corderito. Y ese cordero no era otro que el Mesías prometido. Entonces, todo eso lo resume Hebreos, todo eso está en Hebreos. Ningún otro libro de la Biblia habla de eso en el Nuevo Testamento, solamente Hebreos. Entonces, ¿por qué Hebreos es tan similar a los 10 primeros capítulos? Al modelo eterno de Dios, al tabernáculo de Dios. Porque era escrito para ellos. Entonces, vamos a ver, hermanos, ¿por qué? ¿Y quién escribió el libro de Hebreos? Yo no le digo que lo pudo haber escrito, lo escribió. Cuando usted vea contundentemente por la palabra, ojo, por la palabra, la profundidad que hay ahí, la misma palabra lo va a convencer a usted de que nadie más pudo haber sido el que escribió ese libro, sino esa persona para que la que Dios dispuso que lo escribiera. Entendiendo esto, que Hebreos es uno de los libros más cuestionados de la Biblia. O sea, no hay otro libro. Inclusive hoy en día usted búsquelo en internet. Casi todos los pastores le van a decir que no se sabe. Otros que dicen que fue Priscila, que fue Aquila, que fue Pablo, que fue Pedro, que hermano. Ahí mencionan. Entonces es uno de los libros más cuestionados de toda la Biblia. Juan Calvino siempre dijo que no era parte del canon bíblico. Lo mismo dijo Lutero, no lo aceptaron. Ojo, no lo aceptaron. Imagínense la Ménora con 65 libros.
Entonces se equivocó Dios al decirle a los judíos que hicieran la menora de 66 partes. Por eso hay que entender numerología bíblica, por eso hay que entender todas las maneras de interpretación que tiene Dios y todo lo que Él tiene escondido, hermanos. Para no conformarnos con prédicas y prédicas y prédicas y la gente no crece. El único que crece es el pastor. Casa nueva, carro nuevo, finca nueva, banco nuevo, todo nuevo. Eso es una realidad, hermanos. La mayoría de las iglesias viven de prédica, no estudian la palabra. Por eso, gloria a Dios, que vamos a comenzar, hermano, a estudiar sistemáticamente la palabra, verso por verso. Entonces, Juan Calvino siempre dijo que no era parte del canon bíblico. Lo mismo dijo Lutero. Los grandes eruditos, Alejandrino y Clemente y Orígenes, conocían y amaban hebreos, pero no lo consideraban inspirado. ¿Cómo le parece? Estamos hablando de, ojo, estos eran hombres de Dios, hombres santos de Dios, dignos de imitar, pero no tenían esa revelación en la palabra, a pesar de que eran tremendos maestros, de quien escribió Hebreos. Inclusive, no solamente negaron que fuera Pablo, sino que lo quitaron como un libro inspirado, o sea, que quedaba como un libro apócrifo, quedaba la Biblia con 65 libros. ¿Cómo le parece, hermanos? O sea, por eso es importante entender todo esto, que no lo enseñamos la otra vez. Cipriano nunca lo menciona. Estamos hablando de estos hombres, usted busca, son hombres cultísimos, enamorados de Dios, maestros tremendos, a los cuales consultan todos los grandes maestros. Y Tertuliano sabía que se discutía su aceptación. Ellos sabían que se discutía. Eusebio, el gran historiador de la iglesia, usted encuentra ahí, porque muchas de las cosas que se entienden hoy en día es por Eusebio. Dice que estaba entre los libros discutibles. Hebreo se ganó la entrada en el Nuevo Testamento sencillamente por su calidad. Oh, este libro es muy lindo, mire toda la revelación que tiene, mire todas las cosas que tiene, metámoslo ahí. Qué mentira. Esto usted lo puede encontrar, pero para entrar tenía que incluirse entre las cartas de Pablo y figurar bajo su nombre. Qué mentira. O sea, la única manera, nos parece este libro tan inspirado, tan bonito, o sea, parece como bíblico, que vamos a acomodárselo a Pablo. O sea, no porque lo sintieran en su corazón, sino vamos a acomodárselo. Pero ellos no sabían que detrás de la mano estaba el Señor. Así como cuando el sumo sacerdote dijo, es mejor que muera un hombre y que no que todo el pueblo padezca ante los romanos. Y sigue diciendo la Biblia, no entendía de que era Dios, como en ese año era sumo sacerdote, que estaba profetizando a través de la boca del sumo sacerdote que él iba a ser el Mesías prometido. Mira, hermano, entonces, esto está en la Biblia. Entonces Dios movió la mano de estos hombres y métanlo ahí. ¿Por qué? Porque es que Dios está en control, hermanos. Dios está en control. Todos sabían muy bien que no era de Pablo. Estamos hablando los escritores hasta el día de hoy. Pero lo incluyeron entre sus cartas para asegurarle la entrada. Mire usted, o sea, usaron las influencias. Metámoselo a Pablo porque ahí nadie lo va a discutir. Porque nadie sabía quién lo había escrito. Hermano, muy terrible eso. Pero era que Dios tenía la mano ahí metida empujándolo. Pónganlo ustedes ahí, crean lo que quieran, pero ahí están mis 66 partes de mi lámpara, porque lámpara es a mis pies tu palabra, la Biblia, y lumbrera a mi camino. Ahí estaba todo. Tertuliano decía que lo había escrito Bernabé, acuérdese, el compañero de Pablo. ¿Por qué? Porque Bernabé era levita. Era levita, solo dice la palabra. En Hechos capítulo 4:36, si usted lo lee, ahí dice que Bernabé era levita. Y de todos los hombres del Nuevo Testamento sería el que tuviera un conocimiento más directo del sistema sacerdotal y sacrificial. Claro, si es levita, tiene que conocer el sistema sacrificial, el sistema legalista, los 603 mandamientos de la ley, sobre el culto y sobre los servicios y sobre las celebraciones, sobre los sacrificios. Entonces, en el que se basa todo el pensamiento de esta carta, porque toda la carta se basa en el culto del antiguo pacto.
en las celebraciones del antiguo pacto, en el sacerdocio del antiguo pacto. Lutero estaba seguro de que el autor había sido Apolos, o sea, Lutero decía que Pablo no era, y se lo acomodó a Apolos, que según el Nuevo Testamento era judío, porque Apolos es judío, natural de Alejandría, elocuente y poderoso en las Escrituras, así lo dice el libro de los Hechos, de Apolos. Entonces Lutero se lo acomodó, Lutero, un hombre de Dios, por el cual hoy en día usted y yo tenemos la palabra, por Lutero, que se rebeló, protestó, la iglesia protestante, de la cual nosotros tenemos que estar muy apercibidos. Otros pensaban que tal vez había escrito esta carta Aquila y Priscila, porque ellos mismos fueron los que le llamaron la atención a Apolos y los que le enseñaron, entre los dos. Dice que entre los dos se escribió Hebreos. Y miremos lo que piensan muchos autores, o inclusive hoy, que el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos falta el acostumbrado saludo de Pablo, porque Pablo siempre a Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo, siempre el saludo de Pablo en cada una de las epístolas, pero en Hebreos no aparece. Entonces, mire, se basan en eso, en una cosa externa, para decir de que Pablo no fue. Pero por eso es importante que miremos todas estas cosas y miremos los dichos de Pablo, a ver si fue él o fue otro. Que era un saludo tan común en sus epístolas, o sea, Pablo en cada epístola, el sello de Pablo era el saludo. Entonces, como aquí no aparece el saludo, no fue de Pablo. Algunos le atribuyen su escritura a Lucas, dicen que pudo haber sido escrito por Apolos, Bernabé, Silas, Felipe o Aquila y Priscila. Hermano, ¿usted cree que Dios juega las adivinanzas? Dios todo lo tiene exactamente programado. Orígenes decía, si yo fuera a aventurar mi propia opinión, diría que los pensamientos son del apóstol Pablo, pero que el estilo y la composición, mire cómo se pegan de cosas de dicción, de cosas del lenguaje, en vez de ir a buscar dentro de la palabra, a ver por qué y por qué no, pero que el estilo y la composición reflejan a alguien que recordaba las enseñanzas del apóstol y las interpretó. O sea, la escribió otro, pero que se escuchaba a Pablo. Eso dice Orígenes. Las evidencias en contra del punto de vista de Pablo, de que Pablo escribió Hebreos, han sido extraídas mayormente de consideraciones en cuanto al estilo literario y el contenido del libro. Usted esto lo encuentra hoy en día porque esto es lo más popular. No, usted va a ir a cualquier pastor y le dice, no, eso no lo es, porque el estilo de escritura de Pablo era diferente, porque la dicción de Pablo era diferente, porque Pablo no usaba puras cosas que tienen que ver con el lenguaje. Hermano, Dios no tiene que ver con eso. Hay cosas que están escritas en la palabra. Entonces dicen que al comparar Hebreos con otras epístolas de Pablo, se nota su diferencia en los enlaces sintácticos y el razonamiento en la epístola. ¿Qué razonamiento, hermanos? Si ahí está todo revelado por el Espíritu Santo. A este hombre lo llevó al tercer cielo. Dice Clemente de Alejandría, el saludo de Pablo, esto ya lo leímos, fue omitido porque miren lo que explica este hombre después, que esto es muy interesante. El saludo, Pablo apóstol, porque él siempre empieza las epístolas, Pablo apóstol de Jesucristo, fue omitido porque al ser dirigida la carta a los hebreos, acordémonos, en ese tiempo Pablo era un enemigo de los hebreos, o sea, cualquier carta que me mande Pablo, la quemo de inmediato. Entonces, él omitió el saludo. Se quedó calladito porque él sabía que si leían de Pablo, quémela, herejía. Entonces, Dios lo guió a no poner su nombre. Entonces, eso decía este señor. Vamos a ver quién fue el que la escribió. El saludo Pablo apóstol fue omitido porque al ser dirigida la carta a los hebreos que estaban prejuiciados, tenían un prejuicio contra él, sabiamente no quiso repelerlos, ya que desde el principio dando su nombre. Claro, si pone el nombre de Pablo, quítela aquí, quémela. Entonces, cuando leemos la carta a los hebreos, nos damos cuenta de que es diferente del resto del Nuevo Testamento. Claro, es que Hebreos es exactamente igual al modelo eterno de Dios. Ahí está. Usted quiere ver el modelo eterno de Dios, pero para poder entenderlo hay que ir a Éxodo.
Hay que ir para entender el sacerdocio a profundidad, hay que ir a Levíticos. Ahí están los 5 libros de Moisés, hermano, la Torá de Dios. Preciosa, preciosa, perfecta. Porque Pablo dice que la ley de Dios es buena y es perfecta. Porque la Torá es perfecta, es la palabra de Dios. Sino que eran sombras, hermano. Entonces, en Hebreos el Señor inspiró al autor para mostrar la sustancia. ¿Y quién iba a entender eso? Los hebreos, los judíos que estaban acostumbrados a eso, porque lo vivieron en carne propia, porque tenían que ir a escoger un animal y lo tenían que revisar antes de llevarlo al tabernáculo, porque no podía tener la oreja cortada, porque tenía que ser un cordero sin mancha y sin arruga, así como lo dice el Nuevo Testamento. Tenía que ser perfecto, porque si no lo ofrecía perfecto, Dios no se lo aceptaba, y si no se lo aceptaba era sacado del pueblo. Segundo, si no lo revisaba bien el sacerdote, entonces ya el culpable era el sacerdote. Hermano, todo es un orden perfecto. Entonces, cuando leemos esta carta nos damos cuenta de lo diferente. Claro, cómo no va a ser diferente a las otras epístolas y a las otras, hermano, al mismo evangelio, completamente, porque era la revelación de las sombras, los tipos y las figuras que estaban en el evangelio según Moisés. Porque acuérdense que ellos comparan, y lo vamos a seguir viendo, a Moisés con Cristo, a Moisés con el Mesías ungido. En las Biblias antiguas en español se leía que había sido el apóstol Pablo. Usted ve muchas Biblias antiguas y dice autor de la epístola Pablo, pero en las más recientes se deja como anónima. Entonces hoy tampoco sabemos a quiénes iba dirigida, hermano, por Dios. ¿Cómo no vamos a saber? Esa carta es imposible que hubiese sido dirigida a un gentil, nunca la hubiese entendido. O sea, es como un chino venir a hablarle a usted y a mí, no le entendemos ni una sola letra, porque además son palitos. Entonces, eso dicen, que no sabemos, todavía no se sabe quién fue dirigida, se cree que era dirigida, por ahí, yo lo leí, a los judíos cristianos. O sea, perdón, a los gentiles ya en el Señor, nunca. Nada que ver. No conocíamos, hermanos, del culto del antiguo pacto, no conocíamos de las ceremonias del antiguo pacto, nada. Cómo iba a ser dirigido a otro pueblo que no sea el pueblo hebreo, porque el título a los hebreos se le puso más tarde a falta de otro. ¿Sí ve? O sea, acuérdense que la Biblia era un solo rollo y no tenía comas ni separación, era un solo completico, no tenía ni puntos, nada. Entonces Dios también ayudó a unos hombres para que la dividieran y pudiéramos tener hoy día versículos, capítulos. Si no, era un solo rollo. Entonces dice que como en el rollo no tenía títulos, que eso se lo agregó el hombre, y como se lo agregó el hombre a los hebreos, eso es un invento. Pero resulta que ahí estaba la mano del Señor también, porque era, por supuesto, a los hebreos. Entonces, esto no es cierto, hermano. ¿Por qué? Porque esa palabra era dirigida únicamente al pueblo hebreo, al pueblo del pacto, al pueblo de los sacrificios, al pueblo de la ley, al pueblo de los 603 mandamientos. Al final de las conjeturas tenemos que coincidir con lo que dijo Orígenes hace 1700 años. O sea, poquito después, 200 y tantos años después de que fue escrito, que solo Dios sabe quién escribió Hebreos. Estamos de acuerdo. Pero Dios nos dejó escrito en la palabra quién lo escribió. Por eso hay que ir a la Ménora, hay que ir al antiguo pacto, hay que ver, hermano, lo que Dios habló allá y lo que ahí Dios habló en el nuevo pacto. Solamente Dios lo sabe, y Dios es el que nos va a decir quién fue, porque tiene que ser la Biblia la que nos diga quién fue el que lo escribió. Gloria a Dios. El autor sigue siendo una voz y nada más, pero debemos dar gracias a Dios por la obra de este gran anónimo que escribió con incomparable habilidad. Oiga, ¿cómo le parece? ¡Qué habilidad! O sea, que lo escribió un hombre común con su habilidad. ¿Cómo ibas? Ahí no tienen nada de habilidad, está hablando del antiguo pacto, ahí está hablando de todo el culto del desierto, hermano. Ya que usted y yo, nosotros conocemos, porque venimos hace 5 años que estamos estudiando profundamente el modelo eterno de Dios, el modelo de redención, el tabernáculo, los 5 utensilios y todo lo que eso conlleva. Hermano, las 4 carpas, los colores, los mismos 4 querubines que representan, dice que uno tiene cara de león, que habla del león de la tribu de Judá. El otro dice que tiene cara
cara de ciervo, o sea, cara de ternero, que habla del cordero, del sacrificio, que es el mismo Mesías. El otro tenía cara de hombre, que habla del hombre perfecto, 100% hombre. Y el otro cara de águila, que el águila, el Señor dice que Él es como, que nos remontemos a las alturas como sobre alas de águila. Habla de las alturas, habla también del cielo, habla del verbo que vino del cielo, que estaba en las alturas y que vino volando a la tierra. El águila habla de las páginas de la Biblia, que son las que nos llevan a remontarnos al santuario, a la vida del Espíritu, a los pensamientos de Dios y a los caminos de Dios. Porque dice, porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Tenemos que montarnos sobre alas de águila, sobre la palabra, para poder tener los pensamientos de Dios. Y mis caminos son más altos que vuestros caminos. Tenemos que montarnos sobre las alas de águila de la palabra para poder remontarnos a los caminos de Dios. Y el Salmo 68, 24 dice que los caminos de Dios están en el tabernáculo, en el santuario. Es muy importante, hermano. Entonces, mire, el autor sigue diciendo, una voz, sigue siendo una voz y nada más. Pero debemos dar gracias a Dios por la obra de este gran anónimo que escribió con incomparable habilidad. O sea, que la habilidad está en el hombre y belleza acerca del Mesías, acerca de Jesús, que es el camino a la realidad y a Dios. O sea, le están acomodando esto a un hombre. No, esto fue revelado directamente por el Espíritu Santo a este hombre, y además que él conocía todo, porque este hombre que escribió esto, primero que todo, la Biblia misma dice exactamente que fue escrita de hebreos para hebreos. Ahorita lo vemos, la misma Biblia lo dice. Entonces, tuvo que haber sido un hebreo, porque muchos dicen que fue algún gentil convertido o judaizado. Entonces, qué tremendo. El escritor señala la superioridad de Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios. Eso es verdad. Hebreos señala la supremacía, la superioridad total y absoluta del Mesías sobre todo en el universo. Además, Hebreos requiere tal conocimiento, mire usted, del Antiguo Testamento, o sea, del Antiguo Pacto, el pacto que Dios hizo con su pueblo hebreo, y de la religión judía, que lo debe haber escrito un profesor para estudiantes aventajados. O sea, un profesor en esa época para estudiantes aventajados. ¿Qué profesores habían en esa época del Antiguo Pacto? Nomás los hebreos. O sea, tuvo que haber sido un hebreo. Resumiendo todo lo dicho, podemos establecer que Hebreos es la carta de un gran maestro a un grupo definido de personas con entendimiento de él. Está hablando de un gran maestro hebreo, así como Gamaliel, a un pueblo hebreo, así como Pablo o el pueblo hebreo. Y señala los beneficios. Este libro hebreo señala los beneficios de los sufrimientos del Señor y muerte como sacrificio por el pecado. Esto lo señala Hebreos. Muestra este libro que el nuevo pacto es mucho más excelente y perfecto que la ley de Moisés. Ahorita lo vemos por qué. La misma Biblia lo explica, la misma palabra inspirada de Dios lo explica. El objetivo principal de este libro de Hebreos parece ser que los hebreos convertidos progresen en el conocimiento del evangelio de la gloria de Cristo. Y así establecerlos en la fe del Señor e impedir que vuelvan a la ley. Ya enseguida vemos algo tremendo. Hermano, usted había visto que casi terminando el libro del Espíritu Santo, que es el libro de los Hechos, que lo llaman el libro del Espíritu Santo, porque es el libro donde vino el Espíritu Santo y a partir de ahí comenzó a hacer milagros, maravillas, conversión, el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que todavía en el capítulo, hermano, casi que acabándose el libro, todavía Jacobo, que era el hermano del Señor Jesucristo y era el presidente del concilio, todos los ancianos estaban en la ley? Es increíble. Todos estaban en la ley, o sea, estaban con el Mesías, pero estaban sirviendo todo, haciendo todo lo de la ley. Imposible. Entonces, el autor de Hebreos quería que estos hombres entendieran de que que el Señor, que el Mesías era suficiente, que con él lo tenían todo, que él era superior al antiguo pacto, porque el antiguo pacto eran sombras y que él era la sustancia, el cumplimiento de esas sombras,
que tenían que mirarlo a Él y dejar de mirar los mandamientos legalistas, dejar de cumplir cosas, dejar de hacer cosas en la carne para agradar a Dios, porque era imposible. Y eso lo hacía Jacobo y todos ellos. Ya terminando el libro de Hechos, hermanos, Hebreos es el evangelio de la supremacía de Cristo. O sea, el modelo de Dios, el modelo de redención, el modelo del tabernáculo, el modelo del santuario, era el Mesías como sombra. Y Hebreos es el Mesías como sustancia. Ya cumplido. Porque así lo menciona el apóstol en todo este libro. Esta epístola muestra al Señor como fin, fundamento, cuerpo y verdad de todas las figuras, de todas las sombras, de todos los tipos de la ley, las que por sí mismas no eran de virtud para el alma. ¿Por qué no eran de virtud para el alma? Porque usted y yo teníamos que ir a traer un animal, el animal inocente tenía que morir por mí, un fornicario mentiroso, y el animalcito tenía que morir por mí. Entonces se necesitaba otro sacrificio. La gran verdad expresada en esta epístola a los hebreos es que Jesús de Nazaret es el Dios verdadero. Así lo dice Hebreos, el Dios verdadero. Los judíos inconversos usaron muchos argumentos para sacar de la fe cristiana o de la fe del Mesías a sus hermanos hebreos convertidos, claro. Aquí habemos varios, supongamos que somos judíos, y entonces nos convertimos al Mesías, y los otros ortodoxos, los judíos ortodoxos, decían, no, dejen eso, que están negando la fe de sus padres. Mire, era tan grave, hermanos, era tan grave, eso está escrito por Flavio Josefo, un historiador de esa época. Flavio Josefo le tocó ver con sus ojos cuando vino Tito con todo Roma y acabó con la ciudad de Jerusalén, destruyó las murallas y arrasó con el templo. Flavio Josefo lo vio con sus ojos. En esa época, dice Flavio Josefo, porque él era judío, que cuando un judío aceptaba al Mesías ungido, al Mesías prometido por el Dios eterno, al Mesías que lo tuvieron que haber aprendido en todos los millones de sacrificios que hicieron, nunca lo aprendieron. Cuando un judío venía al Mesías, le decía a su papá, la familia decía, al mismo, lo desheredaban y ya tú no eres más nuestro hijo. Y dice él que iban y cogían un ataúd y lo enterraban como que fuera su hijo. Mi hijo murió para siempre. Imagínense cómo era la persecución de los mismos ortodoxos contra los que se convertían al Señor, sabiendo que era Señor de ellos. Dice, a lo suyo vino, y los suyos, los hebreos, los judíos, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los judíos que lo recibieron, entre ellos Pablo, Pedro, Juan, ellos que eran judíos, mas a todos los que le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, los judíos inconversos usaron muchos argumentos legalistas de la ley judía para sacar de la fe del Mesías a sus hermanos hebreos convertidos. Ellos presentaban la ley de Moisés con sus sacrificios como superior a la dispensación del Espíritu Santo hasta que se escribió Hebreos. Inclusive, hermanos, les estoy diciendo y enseguida lo leemos, el mismo Jacobo, que era el presidente del concilio de Jerusalén, del concilio, hermano del Señor, seguía haciendo sacrificios, seguían, hermano, en toda la ley, 100%, toda, seguían con la ley, pero es que con el Mesías, ya se los muestro. Hermano, entonces, ¿cómo no iba a ser terrible uno ser judío en esa época? Se convertía al Mesías, desheredado por la familia. Lo sepultaban, ya no es más nuestro hijo, y se tenía que perder porque hasta los mataban. Entonces, los mismos judíos inconversos al Mesías, ¿por qué? Por eso dice 2 de Corintios 3:16 y 3:15, porque tienen un velo, hermano, un velo, así como el que tenía Moisés. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.
Y los que se convirtieron al Señor, entre ellos Pablo, Pedro, Juan, ellos, se les quitó el velo. Y por eso recibieron la revelación maravillosa. Hermanos, la mayoría de la iglesia cristiana tiene un velo. Un velo religioso, un velo mentiroso, un velo de filosofías. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo, porque sus vidas no son transformadas, porque no viven para agradar a Dios, viven para agradar su propia carne. El mismo velo, ellos tenían ese velo y nosotros podemos tener otro velo, hermano, peor, porque nosotros tenemos la revelación que no tuvieron ellos porque la rechazaron. Entonces, mire, la mayoría de la iglesia cristiana vive en pecado, vive en fornicación, viven en mentira, viven en negocios raros. Hermanos, si esos celulares hablaran. Entonces, presentaban la ley de Moisés con sus sacrificios como superior al Mesías. O sea, como superior a la dispensación del Espíritu, como superior a la revelación de Dios, como superior al nuevo pacto, como superior a la sangre del Mesías, hermano, como superior al Espíritu Santo, así lo presentaron. Por eso seguía el velo, y por eso hasta el día de hoy tienen el mismo velo, hasta hoy tienen el mismo velo. Los que no se han convertido al Mesías, sino que siguen en la mentira, hermano, y no recibieron la revelación, porque ellos estaban en la verdad, porque el antiguo pacto es la verdad de Dios, la ley es la verdad de Dios, la ley es buena, perfecta y santa. La ley, el Mesías Jesucristo no quitó la ley, Él la cumplió, y todo aquel que está en Él cumple toda la ley perfecta, santa y buena de Dios. Eso hay que entenderlo, porque dicen que el Mesías abrogó la ley. No, Él no la quitó, Él la cumplió. ¿Por qué? Porque Él tenía que venir a cumplir en su carne, sin pecado, lo que usted y yo no podíamos cumplir, ni los hebreos podían cumplir, porque o si no, todos nos condenábamos. Entonces vino a vivir la vida que usted y yo no podíamos vivir, y capacitarnos con el poder de Dios, el poder de lo alto, el Espíritu Santo, para poder vivir una vida bajo el poder de Dios. Entonces es muy importante. Hasta que se escribió Hebreos. Cuando se escribió Hebreos, ellos comenzaron a ver ya, ¿cómo así? Que es que Hebreos es el cumplimiento de todo lo que nosotros vivimos toda nuestra vida, nuestros ancestros, desde Moisés, todo ese legalismo. Ya viene Hebreos y lo cumple con una sola persona. Entonces Él es el Mesías prometido. Así lo recibió Pedro, así lo recibió Juan, así lo recibieron millones de hebreos hasta el día de hoy. Pero la gran mayoría no lo han querido recibir, no lo quisieron recibir. Está muy bien. Dios llegará un día, dice que Dios tiene una promesa para un remanente. La carta a los hebreos es muy importante, demasiado, exageradamente importante, hermano, para ellos, para nosotros. Y la mayoría de la iglesia del Señor no conoce esta carta. Prédicas no entienden, hermano, y tenemos que entender cuando leemos cualquier versículo de Hebreos, nuestro corazón y nuestra mente ahí mismo nos tiene que llevar inmediatamente al antiguo pacto para entender las hermosuras, la sombra, los tipos que había allá, para poder entender a plenitud lo que Dios quiere revelarnos, hermano. Para poder que el Mesías se revele en nosotros, como dice Pablo, que le plació a Dios revelar a su Hijo en él. La mayoría de la iglesia no se les ha revelado el Mesías, por eso siguen en delitos y pecados y en su mentira religiosa. Entonces la carta a los hebreos es muy importante, porque en ella está escrito el fundamento del modelo eterno de Dios para la gloria. O sea, ellos en el tabernáculo estaba la puerta, estaba el altar de bronce, estaba el lavacro, la ménora, la lámpara, la mesa de los panes, el altar de oro, altar del incienso, estaba el propiciatorio del arca. La gloria estaba ahí, o sea, cómo avanzar desde la puerta hasta la gloria, y hoy sigue siendo. El Mesías es la gloria de Dios, y llegando a Él tenemos acceso a la gloria, porque Él es el resplandor de la gloria y la misma sustancia del Dios eterno. Tenemos, hermanos, si llegamos a Él. Entonces, es una carta escrita para los judíos, los cuales entendían todo lo que en ella estaba escrito. Ya lo hemos visto. ¿Por qué? Pues del capítulo 1 al 10 se explica el tabernáculo con sus sacrificios y el sacerdocio para la gloria. O sea, si usted se pone a leer, llega ahorita a la casa y se pone a leer los 10 primeros capítulos, son 13 capítulos, los 10 primeros son el tabernáculo. Muy importante entender eso. No se trata solo de no saber quién escribió Hebreos, sino de poner en opinión privada la unidad de la Biblia. O sea, grave, porque Dios lo revela en su palabra. ¿Quién la escribió? Dios lo revela claramente, verso por verso. El título de Hebreos es muy apropiado.
ya que el libro trata mayormente del significado del santuario y sus servicios. 10 capítulos, ahí muestra qué significaba ya como sustancia, como cumplimiento, ya no como sombra, el santuario. Por eso ya mire que Pablo, el que se le acredita, o el autor, dice que él se presentó en el santuario no hecho de manos, en el santuario celestial, el Mesías. El tema del libro de los Hebreos es de especial significado para los creyentes mesiánicos de origen hebreo o judío. Para ellos fue escrito y para ellos es muy especial, muy especial. El que escribió el libro de Hebreos conocía muy bien la historia de Israel, claro, ahí está toda la historia de Israel en el libro de Hebreos, y en especial todo lo concerniente al santuario y todos sus ritos, ahí está claramente, sus ritos. El autor le escribió a gente que conocía muy bien los rituales, las leyes ceremoniales del santuario. ¿Y qué otra gente podría tener esos conocimientos del santuario si no los mismos hebreos? Imposible, nadie más. Solamente ellos lo habían, no solamente ellos no lo tenían como algo que estudiaban en las universidades, ellos lo vivían cada día, y cuando vino el Mesías lo seguían viviendo, seguían haciendo sacrificios, seguían con todo normal, inclusive sin el arca en el lugar santísimo, pero Dios se los permitía. ¿Por qué? Porque Dios sabía que ellos estaban en sombras, en tipos, en figuras, pero vino a revelarles. O sea, hermano, ¿cómo es posible que Dios les permitía de que ellos siguieran celebrando ahí un templo, el templo cuando vino el Mesías, y el templo no tenía nada, solamente tenía, hermano, tenía el altar de oro, el altar del incienso, tenía la menorá, tenía la lámpara de los panes, pero no tenían ni el arca ni el propiciatorio, no tenían nada. O sea, no tenían la gloria. El lugar santísimo estaba vacío, pero Dios se los permitía, porque Dios mismo los tenía en sombras, en tipos, en figuras, para revelarles de que el Mesías era la gloria de Dios, que Él era el arca, que Él era la mesa de los panes, que Él era el sacrificio, que Él era el altar de bronce, que Él era el lavacro, porque Él es el que nos lava, que Él es la mesa de los panes, Él es el que el maná que vino del cielo, el que nos alimenta, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, tenían el altar del incienso, porque Él es el que es olor grato a Dios, Él es el incienso. Hermanos, cuando Él nació, mire que siendo Él la grandeza del Señor, que eso lo vamos a ver más adelante, siendo Él acabadito de nacer, vinieron los reyes del oriente a ofrecerle culto como si fuera el rey. Cuando Él nació, era mayor que su madre y de la misma edad de su padre. Cuando el Mesías nació, tenía la misma edad, porque era 100% Dios, la misma edad del Padre Eterno. Por allá en Juan 8:58, dice, cuando le están cuestionando a él sobre mi padre Abraham, él dice que él era mayor que Abraham, que cuando Abraham era, él ya era. Hermanos, para que miremos la grandeza del Mesías, Dios mío, y la gente pegada y que de una mujer. Dios mío bendito, qué perversión, qué pecado y qué infierno tan grande. Entonces, qué tremendo, hermano. ¿Qué otra gente podría tener los conocimientos que no fueran ellos, hermano, sino los mismos hebreos? Esta carta tuvo que haber sido escrita por un hebreo creyente en el Mesías y conocedor de las leyes ceremoniales. Imposible, porque esto no se trata. Mire, por ejemplo, nosotros que venimos estudiando y que Dios nos ha permitido en su misericordia entender muchas cosas del santuario. Usted habla con otra persona de cualquier iglesia, créame que usted le va a hablar en chino. Segundo, le van a decir que usted está en la ley. Tercero, le van a decir que eso es una herejía. ¿Cómo le parece, hermanos? Por Dios. ¿Cómo le parece la ignorancia, hermano? ¿Cómo no? Todo el consejo, lo acabamos de leer, hermano, porque todo el consejo de Dios es bueno. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y toda es útil, no solamente el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Toda la palabra del Señor, hermano, no lo conocen la mayoría de la gente. Créame que no lo conocen. Yo he hablado con un poco de gente, no saben ni que existe eso. Ven a Hebreos como un libro raro del Nuevo Testamento y se centran en los 4 evangelios. Ay, hermanos. Si sacamos a Hebreos, donde no se cumplen
cientos de profecías que están en el santuario. Entonces no va a venir nunca el Mesías. Ay, Dios mío. Hermanos, vamos a orar y quedémonos aquí, porque nos concentramos tanto, pero gloria a Dios, quedamos aquí. Pero sigue cosas preciosas y profundas, hermano, de la palabra, para que entendamos, para que nos animemos, hermano, a conocer la hermosura del libro de Hebreos. Qué lindo es el Señor. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche. Gracias por lo que nos has permitido estudiar hasta este momento. Mi Señor, si es tu voluntad, mi Señor, y nos presta la salud, tráenos de nuevo para el próximo jueves estar aquí, mi Señor, y poder, mi Señor, ser bendecidos con tu palabra y poder entender estas palabras maravillosas, mi Señor, y poder entender